Una feliz noche para todos. Me alegra poder compartir una vez más con ustedes. Eh, pues realmente el tema que tenemos el día de hoy es muy, para mí es muy bonito. Tiene un contenido bastante especial. Porfa, me confirman si ya están viendo en pantalla y para poder arrancar. Perfectamente, Camilo. Bueno, entonces, chiquitico, voy a orar. Papito Dios, bendícenos en esta hora, que tu Santo Espíritu repose sobre nosotros, que podamos abrir tu santa palabra y podamos entender el mensaje que tienes para el día de hoy. Permite que seamos un instrumento en este momento y permítenos ser útiles en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, el día de hoy vamos a tratar sobre el cuarto capítulo del libro de Daniel. Este capítulo es nombrado de diferentes maneras, del palacio a la pradera, del orgullo a la humildad, o la locura de Nabucodonosor. Se puede conocer de muchas formas, y el propósito de la temática del día de hoy, vamos a verlo desde un trasfondo como una historia, ¿sí? Sacándole la parte aplicativa, pero también vamos a ver un sentido profético y por qué el libro de Daniel tiene este capítulo en este espacio específico. Yo no sé si ustedes, esto creo que lo voy a colocar acá primero. Ahorita sí. Ok, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver el primer capítulo que nosotros les colocamos en el Classroom. Fue un primer video y en ese primer video hablaba de la estructura del libro de Daniel. Para que de pronto lo comprendamos un poquitico, el libro de Daniel está escrito de tres formas diferentes. La primera parte está escrito en hebreo, la segunda parte está escrito en arameo, la tercera parte nuevamente es escrito en hebreo. Es decir, el libro de Daniel tiene tres momentos diferentes. Y eso es importante entenderlo porque necesitamos entender dónde estamos leyendo y qué parte del libro estamos leyendo. Entonces, por acá. Ok, entonces hay algo dentro de la cultura hebrea, en la escritura, y es que cuando se trata de escribir algo y se repiten las cosas es porque hay algo de importancia, ¿ya? Y regularmente lo que está en el centro de lo que se está hablando es como lo más relevante o lo más importante. El capítulo número 1, que fue la introducción del libro de Daniel, que nos la dio Willy, en una parte la tuve yo, cuando el libro de Daniel es escrito y empiezan a hablar sobre el cautiverio babilónico y etcétera. Esa parte es escrita en hebreo. Y para los estudiosos de la Biblia eso es curioso, porque automáticamente acaba el primer capítulo, del capítulo 2 al capítulo 7 cambia completamente la estructura de la escritura y la cambia a arameo. Y durante el capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se cuenta algo completamente diferente. Y luego en el capítulo 8 en adelante se retoma nuevamente en escritura hebrea y se retoman ciertos puntos de lo que se ha mencionado en los capítulos anteriores, pero con un enfoque diferente. Entonces, en el capítulo 2, que eso fue parte de lo que vimos con Gabriel y con Andrés Higuita, hablamos sobre la estatua, la estructura de la estatua, que la cabeza de oro, plata, bronce, hierro, barro cocido, la piedra, el monte, etcétera. Eso es el capítulo 2. Y vamos a ver, ahorita que vayamos adelante en los capítulos, que tiene una correlación con el capítulo 7. Es decir, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, que en el capítulo 7 vamos a ver unas bestias, vamos a ver las visiones de los reinos mundiales. En el capítulo número 3, que fue el que nos tocó William en las dos clases anteriores, hablamos sobre esa estatua puesta por Nabucodonosor, completamente de oro, y aquel que no la lavara, aquel que no la glorificara, terminaba en el horno de fuego. Y en ese momento se glorificaron los tres compañeros
Ananías, Misael y Azarías, con un cuarto compañero que era semejante al Hijo de Dios. Y se dan cuenta pues que el Dios consumador está con ellos mismos y hay una liberación. La misma liberación que vamos a encontrar en el capítulo 6 cuando Daniel es echado al foso de los leones y no va a ser comido. Hay una correlación entre el capítulo 3 y el capítulo 6. El capítulo del día de hoy es el capítulo 4 y vamos a ver ese orgullo de Nabucodonosor, cómo esa soberbia de Nabucodonosor termina costándole un castigo y como llevándolo pues al sentido de la humildad por parte de Dios como para que recapacitaran. Y eso mismo lo vamos a ver en el capítulo número 5 con el siguiente rey que es el hijo de Nabucodonosor. Entonces, el capítulo 4 y el capítulo 5 van en un contexto de juicio. Esto que acabamos de ver aquí, donde el capítulo 2 y 7, el 3 y el 6, el 4 y el 5 están correlacionados el uno con el otro, llegando a la cúspide, que es el juicio, o sea, lo que vamos a tocar el día de hoy y lo que quizás vamos a tocar dentro de 8 días, es denominado un quiasmo. ¿Ya? La parte más importante, hemos llegado al punto más relevante de este suceso, porque Dios está mostrando su juicio, está mostrando su soberanía, está mostrando su relevancia y su preponderancia sobre todo y sobre todos. Entonces, teniendo esto claro, resaltando en este capítulo, nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos dueños de absolutamente nada, que el soberano es Dios. Lo segundo es que esta estructura nos está colocando a escuchar, nos está colocando a oír, nos está permitiendo ver las cosas con antelación. Y por eso dice, el que tiene oídos, oiga. O sea, el que está escuchando, por favor, ponga en práctica. Ese es el segundo consejo para resaltar en el capítulo del día de hoy. Y como tercero, es que tenemos que entender que esto que está sucediendo, que todo lo que nosotros tenemos, que las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, igual tienen que pasar. Entonces, no podemos perder la vista de nuestro Dios soberano, es decir, debemos alzar siempre los ojos al cielo. Esas serían como las tres premisas en las cuales podríamos trabajar el día de hoy. No sé si lo que acabo de mencionar genera alguna duda, alguna inquietud, para saber si puedo avanzar. Por el chat, alguna persona. Ajá. Ok. Vale, perfecto. Entonces, el contexto es el siguiente. Quien escribe el capítulo 4, vamos a ver claramente que no es Daniel, aunque es el libro de Daniel, sino que es el rey Nabucodonosor. Y eso lo vemos clarito en el inicio y lo vamos a ver también clarito al final. El segundo contexto es que hay unas lecciones espirituales. Vamos a hablar de la misericordia divina. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento y la conversión. Y por qué eso es relevante para el tiempo del fin. Vamos a entender la correlación del capítulo 1, 2 y 3, porque también pues vamos en un barrido. Y por lo tanto, vamos a ver que Dios hace lo que sea, con tal de que tu orgullo decaiga y florezca la humildad. No importa si nos tiene que pasear del palacio a la pradera, no interesa. No importa si el mundo nos ve en locura, a él no le importa, con tal de llevarnos a los pies de Cristo. Esta es realmente como el punto relevante de esta lección. Eh, Me gustan los muñecos. Esto lo encontré en Escuela Sabática Live que tuvimos en el placer de estudiar el libro de Daniel hace como 2 o 3 trimestres atrás. Y muestra que el rey Nabucodonosor en el cuarto capítulo ya había conocido de Dios. ¿Cómo conoció de Dios? Cuando él se lleva los utensilios, que eso lo vimos en el primer capítulo, y los guarda, él sabe que esos utensilios son sagrados. Sin embargo, no conoce mayor cosa de ese Dios, solamente sabe que son sagrados. Luego, en ese mismo capítulo, hay 4 jóvenes que se destacan de todos los jóvenes que han sido llevados en cautiverio, de los muchos, así como nos lo mencionó William hace 8 días.
Y esos 4 jóvenes son puestos a prueba y no quieren generar pacto con Dios, no quieren generar, perdón, pacto con Nabucodonosor a través de las comidas y utilizan un mecanismo de utilizar legumbres, utilizar agua, utilizan el pacto a través de los 10 días y no pactan con el rey Nabucodonosor, sino que se mantienen fieles a sus principios con el rey de los cielos. Son llamados a prueba y son considerados entre el top, lo más top. O sea, entre los sabios, adivinos, caldeos, hechiceros, todos, entre todos, ellos hacen parte de la cúpula especial del rey Nabucodonosor. Es decir, es exaltado el nombre de Jehová a través de ellos. En el segundo capítulo vemos que Dios se manifiesta por una preocupación que tiene Nabucodonosor. Los adivinos, hechiceros y caldeos de la época no pueden. Sin embargo, el que sí puede es Daniel porque tiene comunión con Dios y es el que revela lo por venir a través del sueño que se le había olvidado, pero luego cuando lo comienzan a comentar y a revelar, pues se recuerda todo lo que ha venido sucediendo. Capítulo 2. Y en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor vuelve y la embarra, dice que el reino no puede ser solamente la cabecita en la estatua de oro, sino que él quiere que desde la cabeza hasta los pies sea de oro puro. Además, no solamente conforme con eso, quiere que lo glorifiquen, lo alaben, lo adoren, y el que no lo haga termina siendo condenado, y en este caso pues son los 3 amigos los que salen condenados, y cuando salen a ser condenados, viene el Dios de los cielos en forma del Hijo de Hombre a salvar a estos fieles. Y nuevamente el rey Nabucodonosor reconoce que el rey de los cielos, el rey de los judíos, el rey de los hebreos, es el rey, es el Dios sobre todos los dioses. ¿Ya? Entonces, vamos a leer el capítulo 4 y yo creo que vamos a tener que hacer es la lectura porque esto es una historia y contar las historias a medias como que no aguanto. Entonces yo le voy a pedir el favor a mi esposa que me ayude con el versículo del 1 en adelante. Vamos a ir parando y yo separé los versículos más relevantes con negrito para que podamos entrar en contexto. Capítulo número 4, versículos del 1 al 3. Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, alza la mano o abre el micrófono, porque en ocasiones aquí, como la presentación es pequeñita y veo por aquí camaritas, entonces es un poco complejo, pero me ayudan. Nabucodonosor, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ok, entonces aquí vamos al primer punto. El capítulo 4 no lo escribe Daniel, lo escribe Nabucodonosor, ¿ya? Y eso es importante. Al parecer es una carta y Daniel la coloca dentro de su compendio. Y me parece interesante lo que aparece en el versículo, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y la declaración que hace el final es su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ojo, estamos hablando de Babilonia, del periodo neobabilónico, del man que tiene el dominio y la potestad de todo lo conocido. Estamos hablando de la cabeza de lo que es la civilización de ese entonces. Y está diciendo, no soy nada, no soy nadie. El que es el de arriba, el Dios Altísimo. Esto es la forma como él coge e introduce, no sé si se podría llamar su decreto o su edicto o lo que él escribe y de por allá atrás ir a un pregonero, no sé cómo funcione realmente en las dinámicas, pueden ser muchas, pero técnicamente esta carta es para todo el pueblo, para todas las naciones y para todo el mundo conocido en ese momento. Entonces, palabras de Nabucodonosor, no de Daniel, y en las que se declara el poder y la autoridad del único y verdadero Dios. Vamos a leer del versículo 4 al 9. Por favor, vamos siguiendo la lectura. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó.
y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ok, por eso les dije que esto tenía relación con el capítulo, los capítulos anteriores, sobre todo en este momento con el capítulo 2. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 hay un sueño. Él se acuesta turbado, preocupado por el devenir de su pueblo, por el devenir de su reino. Y Dios le dice: ok, estás preocupado, te revelo el sueño, porque entiendo tus pensamientos. Apenas él se levanta, olvida por completo el sueño, se enoja, manda a llamar a sus adivinos, a sus astrólogos, hechiceros. No le pueden adivinar porque no dice absolutamente nada. Dicen esos magos, astrólogos, caldeos y adivinos que todo lo que él dice es imposible de adivinar y que no hay forma de que sea revelado, al menos por gente carnal, que eso es asunto de los dioses y que los dioses no moran con la carne. Eso es importantísimo que lo tengamos en mente. Los dioses no moran con la carne. Dentro de la cosmovisión que tiene la religión babilónica, la religión falsa, Dios no tiene cabida con la humanidad. Pero en la religión cristiana, en la cosmovisión judía, el Dios de los cielos se encarna, se vuelve habitación con el hombre aquí sobre esta tierra, y eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Son dos dioses completamente diferentes. Un Dios que sí revela, un Dios que sí manifiesta, un Dios que sí vive con nosotros, mientras que los otros dioses no tienen habitación. En el primer sueño, el sueño se olvida. En este segundo sueño, el sueño sí es recordado. Sin embargo, los magos, astrólogos, caldeos y adivinos no pueden adivinar su interpretación, no la pueden reconocer. Y por eso yo coloqué aquí las espadas y por eso coloqué el pie sobre la serpiente, porque no podemos olvidar que detrás de todo esto hay un conflicto. Y, y en ese gran conflicto está Dios y Satanás, y nosotros estamos en medio. Y el pastor Bor lo coloca como un juego y un contrajuego, como una ficha de ajedrez, y donde Dios mueve y Satanás mueve, y él busca y vuelve y el otro busca, y el uno ataca y el otro contraataca. Y en este momento el rey Nabucodonosor está siendo utilizado nuevamente en su orgullo, y él coge y le dice: venga, venga, esto no es asunto suyo, esto es asunto del Dios verdadero. La religión falsa no va aquí. Y por eso él manda a llamar a Daniel, que es nombrado Belsasar, y le dice: venga, yo me acuerdo que usted es jefe de los magos, que usted es jefe de mis sabios, y adicional a eso, yo sé, porque me acordé por ahí, que usted tiene un espíritu de un Dios santo, y que ningún misterio se le es escondido a usted. Por favor, venga, decláreme la visión, decláreme lo que yo soñé. En un principio, el sueño era preocupación de parte de Nabucodonosor con su mundo y con sus reinos, o con lo de venir. En este momento, el sueño es la preocupación de Dios sobre Nabucodonosor. Hago un paréntesis. Esta situación es la que nosotros tenemos hoy en día. Y vivimos constantemente bombardeados de una cantidad de cosas a nuestro alrededor. Y consultamos al amigo, al vecino, al internet, a la banca, a la bolsa, al dólar, a la caída, a la subida, el Bitcoin. Y realmente eso no nos va a solucionar lo que sabemos que va a venir. Y alguna gente nos puede llamar fanáticos, algunas otras personas nos podrán llamar de 10.000 formas. Pero lo que sí es cierto es que la consulta la tenemos que hacer con el de arriba. Y cuando ya no tenemos otra opción, cuando ya no tenemos otro recurso, entonces recurrimos
a ese Dios supremo, a ese Dios altísimo que todo lo entiende y todo lo sabe. Pues eso le sucedió a Belsasar y no es la primera vez que lo hace. En una primera ocasión también consultó a ellos y por último permite que sea consultado por el Dios de los cielos. Y en esta segunda ocasión vuelve y hace lo mismo. Le consulta primero a los que no deben, como no tienen respuesta, ahorita sí, al Dios de los cielos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna observación? Creo que ninguna. Entonces vamos a leer del versículo 10 al 16. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo, y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Ok. Yo aquí no quiero mencionar la numerología, no quiero mencionar el libro de interpretación de sueños ni nada de eso. De hecho, mi mamá tenía un libro sobre interpretación de sueños que si uno sueña con dientes, entonces porque se va a morir alguien o porque van a hacer un bebé o algo, una vaina rarísima, ¿ya? Cada quien tiene sus vainas. En este momento, valgo y hago la aclaración, Dios se manifiesta a través de los sueños porque bajo la concepción babilónica, y eso también ya lo vimos, Dios se manifiesta en los contextos culturales y para ello los sueños es una interpretación o es una comunión o es una comunicación con los dioses. Por lo tanto, si ellos están soñando algo, significa que a través de ese sueño, el Dios en el que ellos creen se está comunicando con ese personaje. Y eso lo pensaban los dirigentes de la época. En este momento hay un sueño, ese sueño es un árbol, ¿ya? Y ese árbol, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Le mandaron un neuroanálisis para ayúdame. Ahí aparece un árbol y empieza ese árbol a crecer, empiezan las aves a llegar, empiezan los frutos a aparecer, los animales empiezan a llegar, la gente empieza a acampar allí. Y todos en algún momento de la vida hemos tenido un sueño donde, uy, qué rico este sueño, uy, qué bacano, uy, qué chévere este sitio. Pero también llega un momento del sueño en que las cosas cambian. Entonces empieza uno con el corazón y empieza uno a correr y lo que empezó bonito ahorita ya termina feo y se vuelve una pesadilla. Para el rey, empezar algo majestuoso, bonito y de un momento a otro, un mensajero lo quita, un mensajero lo corta, un mensajero lo esparce, lo elimina. Toda la gloria que existía de un momento a otro desaparece. Ese árbol, por el vigilante y santo que desciende del cielo, manda un mensaje y dice, derriben el árbol y corten sus ramas, quítele el follaje. Un árbol sin follaje no es nada, nadie quiere acampar alrededor de un árbol sin follaje. Un árbol sin fruto, se supone que debe ser un árbol con fruto y no da fruto. ¿Sí? Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves que están en sus ramas. Nadie quiere habitar en él. Y adicional a eso está cortado. Y luego dice que hay unas cosas que lo están amarrando, que no lo están permitiendo dejar crecer. Claramente, el mensaje que está colocando aquí el sueño es que está sucediendo algo que en su esplendor es bonito, pero en su desenlace es desagradable.
Y por esa razón, en el versículo 19 al 22, vemos la angustia de el rey Nabucodonosor por entender qué es lo que está sucediendo, porque es que se le está turbando el corazón, porque es que está angustiado. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ok, entonces aquí va la primera parte de la interpretación. Belsasar dice que lo que está pasando está como complicado. Voy a contar de la parte chévere. Eso bonito, eso chévere, eso agradable que usted vio. Eso que estaba creciendo, eso bonito, ya le digo quién es. Ya le digo quién es, cuyo follaje es hermoso y fruto abundante y empieza pues como a adornar la vaina, como quien quiere decir y no quiere decir las cosas. Este mensaje, vuelvo y hago el paréntesis, es para usted y es para mí. Tú que llegaste hasta el cielo, que te hacías fuerte, que estudiaste medicina, diseño gráfico, economía, no sé, derecho laboral, que tienes tu empresa, que compraste tu carrito, que conseguiste el apartamento, que has viajado por el mundo, ¿sí? Tú que eres el rico de la familia, el que te ha ido bien, el que tienes buen trabajo, ese eres tú, oh follaje, oh árbol bonito, ¿ya? Que todo el mundo está alrededor tuyo. No solamente es para los dirigentes, no solamente es para los reyes, no solamente para los presidentes o para las personas que tienen altos cargos y altos mandos. Nosotros podemos llegar a tener esa misma característica, ¿ya? Y podemos tener muchas cosas a nuestro alrededor. Y nosotros no entendemos que es que el árbol no se sostiene por sí mismo solo, ¿sí? Esto es un ciclo. Y si vemos la naturaleza, así funciona, ¿ya? Funciona por agua, funciona porque van las aves y comen, porque van las otras, porque el sol funciona, por la lluvia, por muchas cosas. Pero el árbol por sí mismo no es nada. Es una reacción de todo lo que sucede a su alrededor. Y eso somos nosotros. Nosotros por sí mismos no somos nada. Y somos una reacción de lo que sucede a nuestro alrededor. Y por eso debemos de ser humildes y no orgullosos. Por eso debemos de ser mansos y comprender cuáles son las bendiciones y las glorias que vienen del cielo. Versículos 23 al 26. Sigamos avanzando en la lectura. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Perfecto. La otra parte de la interpretación es el castigo. Viene una persona de los cielos, esa persona con autoridad, ese vigilante, y dice: córtelo, destrúyalo, sepárelo, su raíz, déjela quietica, y la va a atar,
La va a atar hacia abajo. No va a permitir que a nadie se mueva, no va a permitir que crezca más. Y esa es la interpretación, que te echarán entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. O sea, ustedes imagínense al rey más importante y relevante de la historia en ese instante, el mandamás, comiendo como animal, apacentándose como animal, en semejanza de animal, con el cabello largo, enmarañado, peludo, ¿sí? Quizás sin poder hablar porque no especifica, pero creería yo que sin poder hablar. Dice, y que esto va a suceder por 7 años, por 7 tiempos, condicionalmente, hasta que reconozcas, vuelvas, identifiques al Dios Altísimo, que tiene el dominio sobre todos los hombres, que tiene el dominio sobre todo el universo. Tu reino quedará firme luego de que reconozcas el cielo, que el cielo gobierna. Tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna, no tú. Y este es un llamado de atención, nuevamente hago el paréntesis para nosotros. ¿Será que es necesario que Dios nos corte? ¿Será que es necesario que Dios nos coloque atadura? ¿Será que es necesario que Dios nos castigue con tal de podernos salvar? ¿O somos lo suficientemente entendidos en este instante y tenemos oídos para oír para no llegar a ese punto? Y recordemos que como todo en esta vida, con Dios es condicional. Con Dios no hay absolutos. Cuando uno conversa con Él, cuando uno empieza a tener una relación con Él, cuando uno se empieza a vincular, no hay absolutos. Él empieza a revelar y uno empieza a ceder. Y Él también le empieza a mostrar a uno el plan. Y si uno se acoge a Él va cambiando ciertas cosas. Pero si Él no se pero si nosotros no nos acogemos a Él dice, mi plan igual se tiene que llevar a cabo. Y voy a hacer hasta lo imposible con tal de que te salves. Tú verás si lo hacemos por el camino fácil o si lo hacemos por el camino difícil. Si definitivamente tu terquedad, tu testarudez, si eres de dura cerviz, yo ya no puedo hacer nada. Soy un caballero, toco, propongo, hago, pero más de ahí no puedo hacer. Por eso es importante lo que viene en el versículo 27 al 32. Y quiero que Alejandra detenga muy bien el 27. 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores. Perdón. Es que, ¿what? Se me fue. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Esta es la invitación de la noche. Llegamos al punto más importante y se lo coloco con nombre propio. Por tanto tú, oh Gabriel, por tanto tú, oh William, por tanto tú, Alejandra, Talí, por tanto tú, oh aquella persona que nos va a leer o nos va a escuchar quizás este video en un tiempo después, acepte este consejo, el que Dios le está dando. El Dios de los cielos tus pecados redime con justicia. El Dios de los cielos coge tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de vanagloriarte. Deja de oprimir. Deja de creerte el más. No eres nadie. Vive tu vida tranquilo. Redime tus pecados. Reconoce tu iniquidad. Reconoce tu humanidad. Reconoce que en ocasiones no lo hacemos bien. Con tu esposa, con tus hermanos, con tus trabajadores, con tus compañeros, en tu relación de pareja, con tu orgullo. Reconoce que tu pecado está mal y ve al Dios de los cielos porque Él te puede redimir con justicia. Y esas iniquidades que tú tienes las limpia con misericordia, con amor. Y eso va a lograr prolongar tu tranquilidad. Versículo 28 al 32. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.
Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Ojo con lo que acabó de suceder. Se le da un consejo. Y creo yo, en buena fe, que ese consejo fue tomado. Ese consejo fue escuchado y ese consejo fue puesto en práctica. Los primeros 15 días, el primer mes, primer trimestre, primer semestre, pero pasó un año y se olvidó. Porque las cosas cuando no se leen, cuando las cosas no se practican, cuando no tenemos comunión con lo que es, pues las cosas tienden a olvidarse. Aquí vuelvo y me refiero a la parte anterior. Esto era condicional. Cuando Dios le manifestó a él el sueño era condicional. ¿Por qué? Porque esto no estaba sucediendo de manera inmediata, porque si no, el rey Nabucodonosor, después de haberle dado la interpretación, tenía que haber quedado como una bestia en el campo. Sin embargo, está diciendo la lectura que fue 12 meses después, un año más tarde, y empieza otra vez a flotar sobre él el orgullo, ¿sí? La vanagloria, ¿sí? La autosuficiencia. Y él dice, venga, así no eran las cosas. Y por lo tanto, mi palabra es palabra y yo la debo de cumplir, porque yo no soy rey que yo no soy Dios que miente. Y en este momento le embarraste, ya estabas advertido, voy a tener que hacer algo por ti. Ojo, no es, no es total, es temporal, no es completo, es parcial. Y por un momento el reino se te va a ser quitado y vas a transformarte como una bestia en el campo. Y esa será tu habitación. Y comerás y te apacentarás como los bueyes. Y lo vas a hacer durante 7 años. Hasta que usted reconozca lo que había dicho Belsasar o Daniel hace un año atrás. Debes reconocer que el dominio sobre todo es del Dios Altísimo. Y Él da su dominio al reino del hombre que Él lo desea o que Él quiere. Versículo 33 y 34. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves, como las de las aves. Mas al fin de tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ok, muchas gracias. Aquí, dato científico, hace 8 días, 15 días vimos datos históricos. Médicamente lo que le sucedió a Nabucodonosor se denomina licantropía clínica o zoantropía. ¿Qué significa eso? Que la persona se cree o se considera a sí mismo como un animal. Es un trastorno mental, está estudiado, es clínicamente comprobado y hay personas que lo han padecido. Esto fue lo que le sucedió al rey Nabucodonosor durante 7 años, pero luego cuando él alza nuevamente los ojos a los cielos y reconoce la soberanía del Dios de los cielos, dice que la razón de él fue regresada, fue de vuelta, y bendijo al Dios de los cielos y alabé y lo glorifiqué, porque él vive para siempre, porque su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Lo está revelando prácticamente el presidente del mundo en aquella época. Con esto ya vamos terminando porque sé que estamos por fuera del tiempo. Versículos 35 al 37. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ok. Finalizando con esta parte, yo simplemente espero que hoy, antes de irse a acostar, antes de irse a dormir, colóquese en cuentas con Dios, colóquese en tranquilidad con Él, converse con Él, y tú puedas declarar: oh, ahora yo, Camilo, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y Él puede humillar a los que andan con orgullo, Él puede humillar al que anda con soberbia, Él puede humillar al que anda con vanagloria, y no lo humilla porque se deleite. Él lo hace con el propósito de que realmente mires a donde tienes que mirar y entiendas que sin Él absolutamente nada podemos hacer. Esa era la invitación del día de hoy para Be Prepared, que pasemos de ese orgullo a la humildad, pasemos del palacio a quedarnos en el palacio y no quedarnos en la pradera, que podamos entender que el libro de Daniel nos está llevando poco a poco, explicándonos cómo está sucediendo esto, pero lo más importante es que llegamos a un punto donde Dios está juzgando, ¿ya? Dios está liberando, Dios está mostrando, Dios tiene soberanía, pero Dios también tiene un tiempo de juicio. Y eso es lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Los tiempos de Dios se están cumpliendo y nosotros no somos nada ni nadie para cuestionarlos, solamente para comprenderlos. Y si somos un poquitico receptivos a su palabra, vamos a comprender que en este momento no hay mejor, no hay mejor escudo, no hay mejor salvaguardia, no hay mejor espacio que compartir con él. No sé si alguien de pronto tenga algún comentario, algo adicional, pero consideraba que era más fácil poder hacer la lectura de todo el capítulo y sacar lo más relevante. Sí, el libro de, investigamos en este capítulo, a pesar de que el capítulo parece girar en torno a la historia de Daniel, perdón, a la historia de Nabucodonosor y su caída, realmente lo que está mostrando es la misericordia de Dios. Más que de Nabucodonosor, se trata de Dios. Dios le había presentado anteriormente a él 3 oportunidades, cuando los muchachos hebreos confirmaron que una dieta saludable era lo mejor, cuando pudieron revelarle el sueño de la estatua y cuando salieron ilesos del horno. 3 oportunidades en que Dios se manifestó en la vida de Nabucodonosor para demostrar que era el Dios vivo. Pero sin embargo, él no lo hizo. No abrió su corazón lo suficiente para entender que estaba frente al Dios Todopoderoso. Y Dios tuvo que recurrir por las malas a bajarle ese orgullo. Y muchos de nosotros consideramos que hay pecados enormes en nuestra iglesia, que hay pecados enormes en nuestra vida, pero no pensamos que el orgullo también es un pecado muy grande a la vista de Dios. Ese pecado provocó la caída de Lucifer y Satanás está muy seguro de que si nosotros seguimos el camino del orgullo en la iglesia, con nuestros hermanos, en nuestra familia, también provocará una segura caída como le ocurrió a él. El orgullo es uno de los peores pecados porque es opuesto al carácter de Dios. Y lo que pasa con el orgullo es que cuando uno lo tiene, alguien decía una vez, nunca somos tan parecidos a Satanás como cuando somos orgullosos. Y la Biblia dice que Satanás cayó a causa de su hermosura. Él, queriendo ser uno igual a Dios, quiso subir por encima y ser semejante al Altísimo. Pero la Biblia también nos dice en Filipenses 2:5 que Cristo Jesús, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humanó, se humilló y tomó forma de siervo.
siendo uno igual a Dios. Es lo opuesto a lo que era Satanás. Entonces nuestro ejemplo está ahí en ser de Cristo, en ser personas sencillas, que demuestren siempre compasión, dispuestas a perdonar las faltas de otros, a reconocer que por más de que sepamos, no lo sabemos todo, a ser tolerantes ante las diferencias de los demás, a demostrar esa compasión y esa humildad que Cristo demostró cuando estuvo en la tierra. Si queremos predicar el evangelio, si queremos traer almas para Cristo, no va a valer las predicaciones grandes que hagamos si no estamos reflejando un espíritu de compasión, misericordia y amabilidad con los demás. Amén. Amén. Gracias, Zuli. Bueno, creo que el mensaje pues está claro. Pidámosle a Dios que realmente nos limpie, porque en ocasiones estamos haciendo las cosas como no debemos y sabemos que solo no podemos. ¿Ya? Esa sería como la invitación del día de hoy. Dios nos busca, nos llama, nos tuerce, nos tira, nos busca cómo volvernos como a colocar en su redil, pero el más de allá no va a hacer cosas que nosotros debamos hacer por nosotros mismos. Entonces, recordar que llega un momento en que Dios dice, no quisiste, ok, no hay problema, bye. Y es un momento de juicio. Somos seres libres, pensantes, que Dios nos dé sabiduría para escoger de manera sabia y reconocer al Dios de los cielos como Dios soberano. Vamos a orar. Me gustaría que William orara en esta noche. Bueno, hoy me tocó abrir y cerrar. Es que, venga, le digo algo y aprovecho. Yo con William casi no converso, pero yo por usted tengo un gran respeto y una gran admiración. Como amigo, como líder, en algún momento incluso quise hacer de nuevo Amanecer por el liderazgo que tenía. Muy bonito. Entonces, quiero que ores por este grupo, por las personas que estamos acá y por los hogares aquí representados. No, para eso estamos. Bueno, invito a todos para que allá en su casita, en el lugar donde usted esté, pues nos vamos a conectar con nuestro Padre. Señor, te damos muchas gracias de nuevo. Hemos finalizado el estudio de esta noche. Tenemos mucho que pensar, mucho que reflexionar y sobre todo, Señor, hacer un análisis profundo de nuestra vida. Posiblemente actuemos a veces como el rey Nabucodonosor y sintamos que eres un Dios lejano, o tal vez que nuestro orgullo sea superior, Señor, a la magnitud del amor y la misericordia que tú tienes por nosotros. No permita, Señor, que tengamos que soportar pruebas difíciles, que tengamos que ir a situaciones complejas, Señor, para que podamos reconocerte como nuestro Creador y nuestro Redentor. Permite que nuestro corazón pueda ver la humildad suficiente, Señor, para entender que sin ti no podemos hacer nada. Gracias por dejarnos tus valiosos mensajes en tu palabra, Señor, y por darnos el deseo de aprender de ella. Ahora nos queda una tarea importante que es aplicarla a nuestras vidas y cada día dar un pasito más en esa escalera del proceso de santificación. Acompáñanos a cada uno de nosotros en las actividades que debemos hacer esta semana. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de nuevo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya el material está lo más actualizado posible en Google Classroom, así que los invitamos a que vayan, lo busquen, vean las diapositivas, lo compartan. Y siendo la bendición de Dios, nos encontraremos el próximo martes para seguir estudiando el libro de Daniel. Muchas gracias a todos, una feliz noche y que Dios los bendiga enormemente el resto de la semana. Chao, chao, feliz noche. Chao, buenas noches. Igual para ustedes.